México es sin duda un país de contrastes, belleza y cultura, pero también historias que hielan la sangre. A lo largo de las décadas se han escrito páginas tan oscuras que parecen salidas de una pesadilla. Hoy vamos a recorrer 10 de los casos más aterradores de México y un extra al final del vídeo sobre el terrible problema de las fosas comunes en pleno siglo XXI. Asesinos seriales, masacres y crímenes, horror narco y hallazgos macabros. A veces el terror no es un monstruo en la oscuridad, sino alguien de carne y hueso. No son historias de ficción, son hechos reales y cada uno guarda un misterio que aún hoy sigue perturbando a la sociedad mexicana. Bienvenidos un día más a Crónicas del Crimen. Como ya dije, el horror no siempre es un monstruo en la oscuridad, es alguien de carne y hueso con nombre y apellidos, asesinos en series que aterrorizan a familias enteras y aún hoy hacen eco en nuestra memoria. Comenzamos con uno de los nombres más infames de la historia criminal mexicana, Juana Barraza Samperio, nacida en 1957 en Hidalgo. Su infancia fue una sucesión de traumas, pobreza extrema, una madre alcohólica que llegó a venderla a un hombre mayor a cambio de unas cuantas cervezas y un entorno de abandono que marcaría su destino. Ya adulta, Juana cultivó una doble vida. De día era una mujer común que soñaba con ser luchadora profesional. Adoptó el alias de la Dama del Silencio, se compró un traje y una máscara y recorrió pequeños circuitos de lucha libre. Pero en paralelo, en las sombras, empezó a escribir una historia aterradora, la de una asesina serial que atacaba a ancianas indefensas. Entre finales de los años 90 y principios del 2000, se disfrazaba de trabajadora social o enfermera para ganarse la confianza de sus víctimas, mujeres mayores de 60 años que vivían solas. Una vez dentro de sus casas, las estrangulaba con cables, bufandas o sus propias manos, y luego las robaba. La prensa la bautizó como la Mataviejas. Su captura se produjo en enero de 2006, cuando fue sorprendida tras asesinar a Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. En 2007, un juez la condenó a 759 años de prisión por 16 asesinatos comprobados y 12 intentos de homicidio. Lo macabro del caso no solo fue la brutalidad, sino también el perfil, una mujer asesina serial, algo poco común, que supo usar su fragilidad aparente como arma. El horror llevaba rostro femenino en esta ocasión. Si avanzamos a mediados del siglo XX, nos encontramos con un caso que marcó para siempre la memoria del país. Las hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis. Se trataba de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, originarias de Guanajuato. Entre los años 1950 y 1964 operaron una red de burdeles rurales en los municipios de San Francisco del Rincón y León, donde explotaban sexualmente a decenas de adolescentes y mujeres jóvenes. Las reclutaban con engaños, ofrecían trabajo como sirvientas o meseras, pero una vez dentro, las endeudaban, las obligaban a prostituirse y cuando enfermaban o ya no eran útiles, eran asesinadas. Muchas fueron enterradas en fosas clandestinas en Purísima del Rincón. En 1964, tras la denuncia de un ex colaborador, la policía descubrió el infierno, al menos 91 cuerpos confirmados, aunque algunos periodistas elevan la cifra a más de 150 víctimas, incluidas niñas y bebés nacidos en cautiverio. El escándalo fue tal que el periódico sensacionalista Alarma llenó portadas con titulares como "Muerte a las Poquianchis". 3 de las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión. Delfina murió tras un accidente dentro de la cárcel. Carmen y María Luisa fallecieron después de cumplir condena y solo María de Jesús salió libre en los años 90. El caso inspiró novelas, películas como Las Muertas, de 1977, y series documentales. Hasta hoy, el nombre de las Poquianchis es sinónimo de horror y explotación. Pasemos ahora a un caso más reciente y no menos escalofriante. David Avendaño Ballina, apodado El Hamburguesa. Durante la década de los 2000 lideró la banda de Las Goteras, que operaba principalmente en la Ciudad de México. Su método era simple pero mortal. Mujeres jóvenes que se acercaban a clientes en bares o antros, los convencían de beber juntos y en sus tragos vertían gotas oftálmicas mezcladas con alcohol fuerte. La sustancia, a base de benzodiazepinas, causaba somnolencia, desorientación y en dosis altas paro cardiorrespiratorio. Lo que empezó como una técnica de robo pronto se convirtió en una cadena de muertes. Se estima que entre 50 y 70 personas fallecieron de esta manera entre 1997 y 2007.
Avendaño fue capturado en 2008, después de años de operar con impunidad. El caso conmocionó porque no se trataba de un asesino oculto en la noche, sino de un depredador disfrazado de fiesta y diversión. Lo banal, un coqueteo en un bar y un brindis, se convirtió en una sentencia de muerte. Por eso el Hamburguesa quedó registrado como uno de los asesinos seriales más prolíficos de México. Cerrando este primer bloque del vídeo, llegamos a otro nombre que estremeció a la capital en los años 90, Agustín Salas del Valle, conocido como el estrangulador de mujeres. Entre 1989 y 1993, una ola de femicidios sacudió la Ciudad de México. Al menos 20 mujeres, muchas de ellas trabajadoras sexuales, fueron asesinadas por estrangulamiento. Los crímenes ocurrieron en hoteles de paso, principalmente en el Hotel Magnolia y en distintas colonias populares. La policía tardó años en identificar un patrón. Cuando finalmente capturaron a Salas del Valle en 1993, las pruebas lo vincularon con varios de esos asesinatos, aunque nunca se comprobó que todos fueran suyos. Lo inquietante del caso es que tras su detención, los crímenes cesaron de manera abrupta, lo que reforzó la hipótesis de que él era efectivamente el responsable. Fue condenado y su nombre quedó grabado como otro de los asesinos seriales más brutales de México. Este caso nos recuerda que el terror no siempre es ruidoso, a veces se esconde en habitaciones baratas, en noches de silencio donde la vida de decenas de mujeres fue apagada sin que nadie pudiera siquiera escucharlas. Rostros diferentes, 4 tipos de terror. El asesino disfrazado de ayuda, las mujeres que convirtieron el negocio sexual en un infierno, el veneno que surgía en coqueteos y el asesino que elegía la noche y la confianza para atacar. Y si esto te estremeció, lo que sigue es bastante peor, porque esto fue solo el inicio, una antesala a horrores que ocurrieron en masa ante el silencio institucional. Nos adentramos ahora en el siguiente bloque, masacres y crímenes colectivos que marcaron generaciones en México. Hasta ahora hemos hablado de asesinos que actuaban solos, que cazaban en silencio, pero hay momentos en que el terror se multiplica, en que deja de ser individual y se convierte en colectivo, cuando incluso los asesinos seriales al lado de estos casos son apenas un juego de niños. Marzo de 2011. En Allende, un pueblo de apenas 20.000 habitantes en la frontera de Coahuila, la vida parecía transcurrir con calma. Hasta que los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios, desató una venganza sin precedentes. Todo comenzó con la sospecha de que 2 de sus lugartenientes habían traicionado a la organización. La respuesta fue brutal. Sicarios y comandos armados entraron al pueblo, secuestraron a familias enteras y redujeron a cenizas casas y ranchos completos. Los testimonios recogidos años después hablan de más de 300 personas desaparecidas, entre hombres, mujeres y niños. Las víctimas fueron asesinadas, muchas calcinadas en hornos improvisados. El silencio fue casi total. Durante años, las autoridades minimizaron el caso y lo redujeron a cifras mucho menores de las que realmente fueron. Hoy, Allende sigue siendo una herida abierta. El horror fue tan grande que las calles del pueblo aún guardan el eco de lo que ocurrió. Un castigo colectivo, un crimen que mostró hasta dónde puede llegar el poder de un cártel cuando el Estado se hace a un lado. El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigía a una manifestación en Ciudad de México. Nunca llegaron. Esa noche fueron atacados por policías municipales en complicidad con un grupo criminal, Guerreros Unidos. El saldo, 43 estudiantes desaparecidos, jóvenes que aún hoy son símbolo de lucha y dolor. El caso se convirtió en un parteaguas. Marchas multitudinarias exigiendo respuestas, organismos internacionales intervinieron y el propio gobierno federal tuvo que admitir la verdad histórica presentada en 2015. Que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero no tenía sustento científico. 10 años después, el paradero de muchos de ellos sigue siendo un misterio. Algunos restos óseos han sido identificados, pero no hay condenas firmes contra los responsables políticos ni militares. Ayotzinapa se convirtió en un espejo incómodo del México contemporáneo: impunidad, colusión y un Estado que no puede o no quiere responder. En 2011, 2 episodios diferentes pusieron a México en el mapa mundial del terror criminal.
En Monterrey, el Casino Royal fue incendiado por sicarios del cártel de los Zetas como represalia contra los dueños por negarse a pagar una extorsión. El fuego arrasó con el edificio y atrapó a decenas de personas. 52 murieron, la mayoría mujeres que jugaban o trabajaban allí. La escena fue dantesca, cuerpos apilados, humo negro cubriendo la ciudad, familiares llorando en las calles. Ese mismo año en San Fernando, Tamaulipas, se descubrieron fosas clandestinas con casi 200 cuerpos. La mayoría eran migrantes secuestrados de autobuses interurbanos. Muchos se negaron a unirse a los Zetas y fueron asesinados a sangre fría. Los sobrevivientes relataron escenas de tortura y ejecuciones colectivas. Ambos casos, distintos en naturaleza pero igual de crueles, muestran cómo la violencia del narcotráfico se volvió espectáculo y horror. Ya no se trataba de asesinatos silenciosos, sino de mensajes abiertos de terror dirigidos a toda la sociedad. Allende arrasada, Ayotzinapa desaparecida, Monterrey y San Fernando en llamas y fosas. Son heridas colectivas que aún hoy supuran memoria y dolor. México conoció que el terror podía multiplicarse, que no necesitaba esconderse, se mostraba a plena luz como advertencia, pero el horror no siempre opera en silencio. A veces se anunciaba con mensajes abiertos de muerte, y lo que sigue nos lo recuerda, cuando el crimen no se esconde, sino que grita en público para infundir el miedo. Y de eso trata nuestro siguiente bloque. El crimen organizado en México no siempre actúa desde la sombra. A veces sus mensajes están pensados para ser vistos, para aterrorizar, para dejar claro quién manda. El horror se exhibe como si fuera un espectáculo macabro, cabezas abandonadas en carreteras, hornos clandestinos que parecen campos de exterminio, rituales de iniciación donde el límite de lo humano se rompe. Esta es la historia de cómo el narco convirtió el miedo en un mensaje público, un mensaje no escrito con tinta, sino con la sangre de las víctimas. El 20 de agosto de 2025, una noticia recorrió México y después el mundo. 6 cabezas humanas fueron encontradas en plena carretera federal entre Ixtacuitzala y Atotonilco, una ruta que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala. No estaban ocultas, no estaban enterradas, fueron exhibidas sobre el pavimento, alineadas frente a una narcomanta. El mensaje era claro, terror como advertencia. La manta, firmada por un grupo que se hace llamar La Barredora, decía: "Esto les va a pasar a todos los que se hacen pasar por Cártel de Jalisco. Atentamente, La Barredora". En pocas palabras, estaba trazando un límite territorial. La Barredora, un remanente de células independientes que antes operaban en Guerrero y que hoy intentan reagruparse en el centro del país, estaba desafiando directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El mensaje no era solo para los rivales, era para todo el país. Una especie de forma de gritar una advertencia. Aquí estamos, aquí mandamos. Fuentes confiables como El País y El Financiero confirmaron que 4 de las víctimas eran originarias de Puebla y 2 de Tlaxcala. La fiscalía de ambos estados abrió investigaciones conjuntas, pero lo perturbador fue la manera en que se escenificó el crimen. No se trataba de un ajuste de cuentas escondido, sino de un teatro del horror, cuidadosamente planeado para impactar a la opinión pública. Este hallazgo sin duda marcó un nuevo nivel de violencia en la región centro del país. Puebla y Tlaxcala, históricamente ajenos a las guerras más crudas del narco, se convirtieron en el escenario de un mensaje brutal. El hecho recordó otros episodios de exhibicionismo macabro en México, como las colgadas en puentes fronterizos, las fosas abiertas en Tamaulipas o los cuerpos encobijados en plazas públicas. Pero aquí hubo algo distinto. La firma de La Barredora, un grupo que se creía casi extinto, resurgió con un acto pensado para ocupar titulares. Y lo logró. Si el hallazgo de 6 cabezas ya nos parece insoportable, ¿qué pasa cuando el terror no se limita a mandar un mensaje, sino que se convierte en un sistema, en una escuela donde se forma a los nuevos verdugos? El segundo caso nos lleva a lo más bajo de la degradación humana, los campos de entrenamiento del narco, donde se forja a los sicarios del futuro. Allí no hay clases ni libros, solo violencia. Y lo más escalofriante, la iniciación incluye prácticas que rayan lo inhumano. Desde hace años, informes de medios y testimonios de sobrevivientes han revelado un patrón. Jóvenes, muchos menores de edad, son reclutados por la fuerza o engañados. Algunos desaparecen de sus comunidades, otros simplemente nunca regresan después de haber sido detenidos en retenes ilegales. Su destino, campos clandestinos de adiestramiento, especialmente asociados con el CJNG y otras células regionales.
En estos lugares los entrenamientos no son solo físicos, no se trata solo de aprender a disparar un arma, se trata de destruir la empatía humana. ¿Cómo? A través de torturas rituales, castigos ejemplares y prácticas tan extremas que parecen sacadas de una película de terror. Uno de los testimonios más aterradores proviene de un joven rescatado en Michoacán, en 2019, quien relató cómo lo obligaron a matar a golpes a otro recluta que intentó escapar. Otro sobreviviente en Jalisco habló de prácticas de canibalismo forzado. Se les hacía probar carne humana como forma de demostrar lealtad al grupo. El objetivo es simple: romper la mente, recibirte de psicópata, eliminar cualquier rastro de compasión, convertir a un adolescente en un soldado del miedo. Y para ello no basta con enseñar a disparar, hay que obligarlo a matar, a torturar, a participar de lo que nunca podrá olvidar. El resultado son sicarios que ya no conciben la violencia como algo extremo, sino como una única realidad. Jóvenes que salen de esos campos como máquinas de muerte, capaces de decapitar, torturar o ejecutar sin pestañear. Y todo esto es parte de una estrategia que el narco ha convertido en institucional: adiestrar en el horror para mantener el control. Pero si en estos lugares se destruye la humanidad de las víctimas y se fabrica el miedo, ¿qué ocurre cuando esa maquinaria se convierte en un verdadero campo de exterminio, con hornos, crematorios y restos humanos que se cuentan por miles? En marzo de este mismo año, de 2025, colectivos de búsqueda descubrieron en Teuchitlán, Jalisco, un rancho conocido como Izaguirre. A simple vista parecía una propiedad rural más, pero al excavar la verdad emergió: un campo de exterminio. Así como lo oyes. Allí se encontraron cientos de objetos personales: zapatos, mochilas, ropa, también altares a la Santa Muerte y libretas con apodos de presuntas víctimas. Lo más perturbador: 13 estructuras metálicas, oxidadas pero aún reconocibles como hornos clandestinos. Los expertos del equipo argentino de antropología forense y colectivos locales confirmaron que esos hornos se usaron para incinerar restos humanos. El gobierno de Jalisco en un primer momento trató de minimizarlo. Dijeron que era un centro de adiestramiento, pero las evidencias no dejaban lugar a dudas. Se trataba de un espacio donde se exterminaba sistemáticamente a personas. Un campo de exterminio en pleno México. Imágenes satelitales analizadas por el país mostraron que durante años hubo humo constante en la zona, con altas concentraciones de ceniza y gasolina en los alrededores. Era la prueba de que esos hornos habían estado activos durante muchísimo tiempo. Las familias buscadoras no dudaron. Allí fueron arrojados cientos, quizá miles de desaparecidos. Un campo de exterminio en pleno siglo XXI. Sí, no es una dictadura, no es la Segunda Guerra Mundial, sino México. Un país que convive con la violencia a tal grado que ha normalizado lo que debería ser inimaginable. La magnitud del hallazgo es difícil de describir. Para muchas familias, encontrar pertenencia fue la única forma de tener un cierre. Un zapato, una mochila, una foto quemada, objetos que hablan de vidas arrancadas y que sin justicia solo queda como memoria dolorosa. Hemos visto cabezas exhibidas como mensajes, jóvenes convertidos en verdugos en escuelas de terror y un rancho que funcionó como un campo de exterminio. El narco ha perfeccionado la violencia hasta convertirla en espectáculo, en sistema y en máquina. Pero lo más aterrador es lo que viene después, porque a veces el horror no se exhibe, no se grita, no se firma en una manta. A veces el horror se entierra bajo tierra, en silencio, esperando a ser descubierto. Y es aquí donde vamos con el último bloque prometido al principio del vídeo. Si antes hablábamos de cuerpos exhibidos en carreteras y hornos clandestinos que funcionan como campos de exterminio, ahora debemos mirar mucho más abajo, porque el horror de México no siempre se muestra, muchas veces se entierran. El suelo guarda secretos que parecen infinitos: fosas clandestinas, restos calcinados, objetos personales que gritan desde la tierra lo que el silencio oficial ha callado. Lo que vamos a contar ahora no es solo un hallazgo, es un espejo de la violencia estructural de un país donde la búsqueda de desaparecidos se convirtió en un trabajo comunitario, casi arqueológico. Este es el capítulo de las fosas masivas. Jalisco es uno de los estados más ricos cultural y económicamente de México. Es el hogar del tequila, de los mariachi, del folclore que viaja por el mundo. Pero en el mapa de la violencia también ocupa un terrible y trágico lugar. Es uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas en todo el país.
En 2019, un informe de Comisión Nacional de Búsqueda reveló que Jalisco superaba incluso a Veracruz y Guerrero en hallazgo de fosas. Años después, las cifras siguieron creciendo. Miles de restos recuperados, miles de fragmentos óseos, miles de familias buscando con palas y varillas lo que el Estado no les pudo devolver. Lo que duele no es el número ya, sino el contexto. Cada fosa es un fracaso de la justicia. En 2025, el descubrimiento en el rancho de Teuchitlán, conocido como Izaguirre, marcó un punto de quiebre. Como vimos en el bloque anterior, encontraron hornos clandestinos, restos calcinados y cientos de objetos personales. Cada objeto fue una voz rescatada, un testimonio mudo. Los colectivos de búsqueda, con guantes de plástico y lágrimas contenidas, levantaban los objetos y los alineaban sobre mantas blancas, esperando que alguna familia pudiera reconocernos y regalando estas terribles y sobrecogedoras imágenes. Fotos donde vemos innumerables pertenencias, un montón de vidas que quedaron reducidas a cenizas o restos de cuero endurecidos por el fuego y maltratados por la deshidratación del suelo. No hacen falta palabras, ese es el lenguaje del auténtico terror. Cuando hablamos de fosas pensamos en cuerpos, pero lo que realmente conmueve a las familias buscadoras son los objetos. Porque mientras los restos necesitan pruebas de ADN para confirmar identidades, un zapato, una camiseta, una cartera o un cinturón pueden ser reconocidos de inmediato. En Teuchitlán se encontraron más de 300 objetos. Los colectivos organizaron jornadas para fotografiarlos y subirlos a redes sociales con la esperanza de que fueran identificados. En muchas ocasiones, una madre reconocía una mochila escolar que había comprado a su hijo antes de su desaparición, o un simple llavero que sabía que pertenecía a su hermano. Estos objetos se convirtieron en reliquias de la ausencia. No son pruebas legales suficientes para cerrar un caso, pero son anclas emocionales para la familia. Funcionan como una despedida no oficial, como una confirmación de lo que ya sospechaban, que su ser querido estaba muerto. Un zapato encontrado en la tierra puede ser más brutal que un cuerpo entero, porque ese zapato nos dice, aquí estuvo esa persona, alguien que caminó, que vivió, que fue arrancado de su rutina y ahora solo queda eso, un rastro, como una huella en el desierto. El horror de las fosas no es nuevo. Desde principios de la guerra contra el narcotráfico en 2006, México se ha convertido en un país sembrado de entierros clandestinos, pero en Jalisco se nota un patrón, la industrialización del ocultamiento. No se trata de homicidios aislados enterrados de forma improvisada. Lo que los expertos encontraron fue un sistema de eliminación, restos calcinados para evitar la identificación, hornos improvisados alimentados con gasolina y llantas, enterramientos en capas con cuerpos unos sobre otros, uso de maquinaria pesada para cavar zanjas profundas. El campo de Teuchitlán no fue una excepción, fue la confirmación de que algo ya se sospechaba. El CJNG no solo desaparece personas, sino que tiene una estructura diseñada para hacer desaparecer comunidades enteras. Cada fosa es un recordatorio de que la violencia no fue improvisada, sino que fue planeada. Un aspecto fundamental en esta historia son los colectivos de madres buscadoras. En México, las cifras oficiales de desaparecidos superan ya los 110.000 personas, según registros de 2024. Ante la inacción estatal, miles de mujeres, madres, hermanas, hijas se organizaron para salir con picos y palas a buscar en campo abierto. En Jalisco, colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos han sido clave. Ellas llegan con varillas metálicas que clavan en la tierra. Si al sacarlas huele a putrefacción, saben que hay restos humanos. Es un método rudimentario, pero más efectivo que muchos de los operativos policiales. Ellas mismas llaman a los forenses, documentan los hallazgos, exigen custodia en la escena y más trabajo que no les correspondería. Sin su esfuerzo, miles de restos seguirían enterrados. Es triste pensar en esta situación. En un país donde el Estado ha fallado, no les ha quedado más remedio a las madres que convertirse en investigadoras, arqueólogas forenses y custodias de la memoria. La magnitud de las fosas de Jalisco no pasó desapercibida fuera de México. Medios extranjeros publicaron reportajes sobre los hallazgos, comparando el rancho de Teuchitlán con escenarios de genocidios en otras partes del mundo. No se trataba de asesinatos aislados, sino de un mecanismo de exterminio. La comparación es dura, pero necesaria. Los hornos clandestinos, los restos calcinados, los objetos alineados en mesas blancas, todo recuerda a la lógica de la eliminación masiva. Aunque el contexto sea diferente, narcotráfico en lugar de dictaduras ideológicas, el resultado es el mismo. Miles de vidas borradas, cientos de familias en duelo eterno y la sensación constante de que el Estado lo permite.
Y quizás lo más duro de todo ya no sean ni siquiera las cifras, sino el hartazgo y la resignación de las familias. Una madre entrevistada por AP News en 2025 dijo la siguiente increíble frase: "Yo ya sé que mi hijo está muerto, no busco justicia, busco sus huesos. Quiero abrazarlos y tener dónde llorar". Esa frase resume el nivel de desesperanza. No se espera justicia, no se espera condena, solo se espera un hueso, un zapato, un resto, una señal para poder poner flores en un lugar concreto. El país que no busca a sus desaparecidos no solo pierde a sus ciudadanos, pierde su alma, porque cada fosa que se abre no es solo tierra removida, es confianza destruida, es esperanza rota, es un grito que nos recuerda que seguimos viviendo en medio de un campo de muerte. En este bloque hemos visto cómo las fosas clandestinas se convierten en una cartografía del horror. En Jalisco, cada descubrimiento añade nuevas cicatrices a un mapa ya saturado. Cada zapato encontrado, cada hueso calcinado, cada fosa abierta nos habla de un sistema que no solo mata, sino que borra. Lo más inquietante es que estos hallazgos siguen ocurriendo, no son cosa del pasado. Cada semana aparecen nuevas fosas en algún rincón del país y cada vez que los medios publican la noticia, la sensación es la misma. La tierra mexicana está llena de secretos que se resisten a quedar callados. Puede que se hable de un Estado que, por supuesto, es cómplice, pero también hay que hablar del valor y la fuerza de un pueblo que se resiste a ser masacrado. No son cuentos ni leyendas urbanas, no son mitos inventados para asustar a los niños, son hechos reales, documentados con nombres y fechas, con víctimas y victimarios. Son capítulos de la historia de México que atravesaron generaciones, marcando la memoria colectiva de un país que ha aprendido a convivir con el horror como si fuera parte de la rutina, pero no debería ser así. No puedo evitar llegar a la siguiente reflexión para finalizar el vídeo. Este recorrido no es solo una lista de crímenes, es un espejo y frente a él la pregunta incómoda que es inevitable. ¿Qué ves tú cuando miras estas cosas? ¿Ves historias ajenas que no te tocan? ¿O ves la radiografía de un país donde cualquiera podría ser víctima, donde la violencia no distingue nombre ni apellido? Quizás lo más aterrador no son los crímenes que contamos, sino lo fácil que es olvidarlos. Si este recorrido te hizo reflexionar y temblar o simplemente abrió tus ojos, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál de estos rostros del horror te impactó más? No olvides suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más oscuros del crimen verdadero. Y por supuesto, en futuros vídeos traeré los mismos horrores de otros países. Nos vemos la próxima semana, aquí, en Crónicas del Crimen.